Conversaciones de fe y vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Bueno, un saludo muy especial. Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Un tema muy interesante que yo sé que les va a gustar y espero pues que nos escuchen por todas las plataformas. Y como siempre los saluda Rubiel Chica y aquí estamos también con nuestro párroco Wilson Botero. Bienvenido, padre. Hola, muchas gracias, Rubiel. Nuevamente nos encontramos aquí para conversar sobre tantos temas importantes de nuestra fe en los que siempre podemos profundizar. Estamos en este tiempo de Cuaresma, que como bien sabemos nos prepara a la celebración de la Pascua. Y cada año, para el tiempo de Cuaresma, el Papa escribe un mensaje que nos acompañe, que nos ilumine durante este tiempo. Vamos a conversar sobre ese mensaje del Papa Francisco, que tiene un título muy bello: Caminemos juntos en la esperanza. Sabemos también que es el año jubilar y el tema de fondo es la esperanza. Por eso el Papa nuevamente hace énfasis sobre esta realidad. Entonces vamos a conversar iluminados por este mensaje del Papa Francisco. Pero padre, ¿qué le podemos decir a todas las personas que nos vayan a escuchar y que se vayan a conectar por todas las plataformas, que los volvemos y los invitamos, que es tan importante que se conecten? Cuando hablamos de la esperanza y más lo que quiere el Papa Francisco con este caso, ¿cómo podemos explicarlo o cómo desmenuzar un poco lo de la esperanza? Y creo que también él lo decía, que es muy importante caminar en la esperanza. Y tiene el lema muy bonito también, que es peregrinos en la esperanza. Sí, el Papa divide su mensaje en tres momentos que desarrollan el título. Primero dice el Papa, caminemos, luego caminemos juntos y finalmente caminemos juntos en la esperanza. Entonces vamos a ir abordando cada uno de estos momentos que propone el Papa en su mensaje. En primer lugar, caminar. Ahí está lo que mencionaba Rubiel de ser peregrinos. En este mundo nosotros siempre estamos caminando y sabemos que el camino tiene ese sentido simbólico de que la vida no es estática. De hecho, hay canciones que hablan de eso, el camino de la vida. Ah, sí, que es tan común. Sí, le gusta mucho a la gente. Claro. ¿Qué recuerda eso? Cómo vamos pasando por distintas etapas y tenemos que recorrer este camino paso a paso, día a día. También nosotros definimos la vida cristiana como un seguimiento de Cristo. Cuando Jesús llamaba a las personas, les decía siempre, sígueme. Y en eso consiste también ser cristianos hoy, seguir a Cristo. Entonces, el caminar nos invita a ser peregrinos y tener esa conciencia durante nuestra vida mientras estamos aquí. Y el Papa hace también como unas preguntas. Dice, ¿estoy realmente en camino o un poco paralizado, estático, con miedo y falta de esperanza? ¿O estoy satisfecho en mi zona de confort? ¿Busco caminos de liberación de las situaciones del pecado y falta de dignidad? Se habla mucho, Rubiel, de la zona de confort. Eso es lo que... Tal vez podemos desarrollar un poquito porque pues tú que eres psicólogo conoces de ese tema y de cómo el ser humano a veces se adapta a las circunstancias, pero eso le impide como avanzar como persona y también en su propia fe. Es que yo creo, padre, que eso tiene que ver mucho también, que es una palabra que es la rutina. Siempre estamos acostumbrados como a hacer lo mismo y a veces hasta nos quejamos de eso, de por qué siempre hacemos lo mismo, nos levantamos, vamos a trabajar, volvemos otra vez y volvemos y nos acostamos, pero no vivimos en ese caminar que nos quiere invitar el Papa Francisco y en esa esperanza. Entonces, siempre como en esa zona de confort que es tan común que a veces, yo puedo decir entre comillas, se trilla mucho la zona de confort, pero hay que entenderlo de una manera muy diferente. ¿Hasta qué punto yo necesito o hasta qué punto yo voy a trascender
en la misma esperanza que me dice el Papa Francisco, o hasta muchas veces pensamos en, por ejemplo, en la mañana cuando nos levantamos. No solamente llegar a levantarme, ir a bañarme y ya, no. Mirar a ver cuál es ese proceso de oración, por ejemplo, si voy a agradecer por el día que estoy viendo de nuevo. Son muchas cosas importantes que nos puede salir de esa zona de confort que nos dice el Papa Francisco, salir de ahí y mirar algo diferente. Salir. Esa es una palabra de las preferidas por el Papa Francisco desde que llegó al pontificado, y él habla de una iglesia en salida, porque existe siempre como el peligro de encerrarnos por miedo a los peligros a los que nos puede pasar, pero si nos encerramos, entonces poco a poco nos vamos a ir estancando. Y el Papa nos invita como iglesia a salir, pero también a cada uno de nosotros. O sea, el peligro de este mundo que nos ha tocado a nosotros, de la sociedad moderna, es el encierro. Sí. Encerrarnos cada uno en su propia casa. Hoy la misma arquitectura y el diseño de las ciudades invita como a eso. Hay unidades cerradas en las que cada uno está viviendo como en su propia burbuja. Y con estos medios también digitales, con los dispositivos electrónicos, con tanto que tenemos, a veces las personas se van encerrando en su propio mundo, y eso nos impide crecer como personas y como sociedad. Y no sé, padre, si a usted le pasa también, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy en consulta, que la gente se siente como estancada y van a eso, a que uno les muestre algo diferente. Imagino que también en la confesión, ay, vea, padre, es que estoy estancado, vea, no salgo de acá, tal cosa. Eso es lo mismo. Yo creo que hay que mostrarles que hay otros signos diferentes, que está la esperanza, caminar en la esperanza y caminar en la fe, que es muy importante. Entonces, como lo decíamos, el primer punto que desarrolla el Papa es el caminar. Caminar. Somos seres dinámicos, somos peregrinos en este mundo, estamos llamados a desarrollar esa vocación que Dios tiene para cada uno. Y luego añade el Papa en el segundo momento, caminemos juntos. Nosotros no podemos avanzar en este mundo como viajeros solitarios, dice el Papa, sino que hay que salir de nosotros mismos para ir hacia Dios y también al encuentro con el hermano. Nunca encerrarnos en nosotros mismos, que era lo que estábamos comentando hace un momento. Y en ese convivir, en esa dimensión propia del ser humano, que es la capacidad de vivir en sociedad, en familia, la necesidad de hacerlo así, dice el Papa, sin pisotear o dominar al otro, sin albergar envidia o hipocresía, sin dejar que nadie se quede atrás o se sienta excluido. Dice, vamos en la misma dirección, hacia la misma meta, escuchándonos los unos a los otros con amor y paciencia. Vencer la tentación de encerrarnos en nuestra autorreferencialidad, ocupándonos solamente de nuestras necesidades. La dimensión social es una de las que yo también evalúo en consulta, porque es importante, porque si nosotros necesitamos del otro, y es como, yo me acuerdo que hacía una reflexión cuando me tocó ir a uno de los cultivos de ahorita en el miércoles de ceniza, yo les decía que uno de los ayunos importantes que yo hacía la pregunta, ¿a quién le gusta el chisme? Entonces todo el mundo alza la mano, ay, a mí. Entonces yo les decía que ese es el ayuno que uno tiene que hacer. También no maltratar al otro con el chisme, con lo que yo voy diciendo, o hacer malos comentarios, no. Yo creo que uno tiene que depender del otro, y el ser humano es un ser social por naturaleza, y eso es importante que lo tengamos también claro, y que el otro me importe, yo del otro necesito, cuando caminamos juntos, a pesar de porque cada uno tiene una personalidad diferente. Si yo aprendo del otro, conozco la historia del otro, ya voy a caminar diferente con él, pero siempre nos ponemos en hablar, en decir muchas cosas, y eso es lo que nos invita el Papa Francisco. Ya desde el Antiguo Testamento los profetas hablaban de esto, el ayuno que agrada al Señor, y tiene que ver con el hermano, es dejar las calumnias, dejar de hacer daño al otro, buscar la justicia, pagar el salario justo, tantas situaciones que tienen que ver con el hermano,
porque, como dice el Papa, este viaje no lo hacemos en solitario, sino que necesitamos del otro y tenemos la gracia y la posibilidad seguramente de ayudar a otros hermanos. Por eso él, continuando con esta imagen del camino, dice que nadie se quede atrás y que nadie se sienta excluido, porque hay personas que tienen más dificultades. Pensemos, por ejemplo, si nosotros vamos caminando en grupo, pero dentro de ese grupo hay niños o hay ancianos, hay personas que tienen una limitación en su movilidad, tenemos que ayudarles. Y pues esto se aplica a todos los ámbitos de la vida. El camino es una imagen, ya dijimos, para hablar de la vida humana. Pero hay tantas personas que sufren la pobreza, la enfermedad, la exclusión. A ellos tenemos que incluirlos para que se sientan parte de esta gran familia humana. Y yo creo eso, padre, que también nos lleva a una palabra que me gusta mucho, que es la fraternidad entre los hermanos y entre nuestros familiares, que no es solamente entre los hermanos, los más cercanos, sino también a los demás. Mire todo lo que se puede hacer, por ejemplo, quizás en la pastoral social, cuando se ayuda con, yo la palabra a veces digo mercaditos, pero no son mercaditos, sino que ayudan a suplir una necesidad, pero que se hace con gusto y que se hace con pasión. Lo que el Papa tanto insiste, cuando hacemos la caridad, nunca hacer sentir mal a la otra persona o hacerlo sentir menos. Él dice, no se trata de tirar una moneda, sino de tocar a la persona, de mirarlo a los ojos, de saber que es un hermano que está pasando por una necesidad y que perfectamente yo podría estar en su lugar, porque nadie está libre de esas situaciones. Que a veces esa palabra limosna es muy maltratada y le ponemos una carga como muy negativa, sabiendo que no es así la palabra limosna, sino lo que usted acaba de decir. Así es. Entonces, el tercer momento, ya el Papa completa su reflexión con el título de este mensaje: Caminemos juntos en la esperanza de una promesa. Y esto es muy bello porque a veces pensamos que la Cuaresma tiene solamente ese sentido como negativo, de renuncia, de sacrificio. Dejar la carnita cuando dicen, ay, no comamos carne, entonces todo un sacrificio. Sí, entonces dice el Papa, es un camino que exige una renuncia o unos sacrificios, pero vamos hacia una meta. Y por eso es la esperanza la que nos mueve. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. La muerte ha sido transformada en victoria. Y en esto radica la fe y la esperanza de los cristianos en la resurrección de Cristo. Confianza en Dios y en su gran promesa, la vida eterna. Nunca podemos perder de vista esto. Aunque cada tiempo litúrgico tiene su espiritualidad propia, y en la Cuaresma es el sentido del arrepentimiento, de la conversión, de los sacrificios, esto nos orienta hacia la vida nueva en Cristo, que se da por la resurrección. Entonces, caminamos en la Cuaresma para llegar preparados, para llegar purificados y resucitar con Cristo a la vida nueva, que esto es la Pascua. Que ese es el camino que también tenemos que recorrer, llegar hasta la resurrección. Y muchas veces, siempre, por ejemplo, el color morado siempre se le pone algo como que negativo, ¿no? Yo creo que es esa espera, es ese caminar, es esa esperanza también ponerle al mismo color morado y esa protección a medida que vamos caminando para llegar resucitados. Lo que necesitamos es resucitar con un corazón renovado. Incluso la liturgia manifiesta esto en un signo, y es que en el cuarto domingo de Cuaresma, que se llama el Letare, cambia el color, o se puede usar, si el sacerdote así lo quiere y si existe la casulla de ese color, por el rosado, el rosado, como que entonces ese morado que nos acompaña se tiñe de esperanza, podemos decir así. Se le baja esa tonalidad más oscura que tiene el morado para recordarnos que aunque hacemos sacrificios, aunque hacemos penitencia, seguimos siendo alegres y que esa alegría cristiana no se puede perder ni siquiera en medio de la austeridad de este tiempo cuaresmal. Y lo mismo sucede
en el Adviento. En el Adviento también hay un domingo que nos recuerda eso, que lo propio de nosotros es la alegría que nos mueve por la esperanza de esa promesa que proviene del mismo Dios. Así es, Padre. Bueno, Padre, entonces ahora vamos con las palabras que iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Quiero compartirles en esta ocasión un fragmento de la homilía del Papa Francisco, aunque él no estuvo presente en la celebración del miércoles de ceniza por su estado de salud. Escribió esta homilía y pues luego fue leída por un cardenal. El fragmento que les comparto corresponde a la homilía del Papa entonces de este año para el miércoles de ceniza. Las sagradas cenizas reavivan en nosotros la memoria de lo que somos, pero también la esperanza de lo que seremos. Nos recuerdan que somos polvo, pero nos encaminan hacia la esperanza a la que estamos llamados, porque Jesús ha descendido al polvo de la tierra y con su resurrección nos lleva consigo al corazón del Padre. De este modo se recorre el itinerario de la Cuaresma hacia la Pascua, entre la memoria de nuestra fragilidad y la esperanza de que al final del camino quien nos espera es el resucitado. Qué bonito eso, Padre, lo que es el Papa Francisco. Y yo creo que eso es un legado que él también puede dejar. La misma esperanza. Y mire que él siempre es, creo que él se centra mucho también lo que es en Lucas, en la misericordia. La misericordia liberadora que nos... Y se enfoca también en los pobres, no en los pobres como decimos nosotros, que le ponemos también una vez una carga negativa a los pobres. Los pobres no son los que, bueno, hay que ser humildes, sí, hay que ser humildes, pero en otro sentido. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntar a la esperanza y tener una misericordia. Y el Papa une estos dos elementos, habla de la memoria de nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo la esperanza de que al final del camino resucitaremos con Cristo. Ese es el ser humano, un ser que en el fondo es polvo, como se nos recordaba el miércoles de ceniza, polvo eres y al polvo volverás, pero que estamos llamados a esa vida eterna que Dios quiere compartir con nosotros. Esas dos dimensiones es fundamental mantenerlas unidas. Por eso hablabas de la humildad. Y la humildad se refiere a eso, tener siempre presente lo que somos. Nuestra fragilidad, somos seres limitados. Un día vamos a morir, nuestra vida en esta tierra va a terminar y eso le da una perspectiva a todo lo que hacemos y también a lo que tenemos. Y como aquel pasaje del Evangelio de aquel rico que quería acumular una cantidad de cosas y se olvidó de Dios, se olvidó del hermano, se olvidó de la muerte. Y entonces cuando le dicen, esta noche te pedirán cuenta de tu alma, te pedirán la vida y lo que has acumulado, ¿para quién será? Entonces, esa conciencia de nuestra mortalidad, pero al mismo tiempo de que estamos llamados a una vida nueva en Cristo, a una vida eterna que Él quiere regalarnos. Claro. Bueno, Padre, ahora vamos con el recomendado. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Les quiero recomendar un calendario de Cuaresma. Esto lo pueden encontrar ustedes en internet buscando calendario de Cuaresma. Otros lo titulan El Camino Cuaresmal. Lo pueden buscar así y es un calendario que contiene los 40 días de la Cuaresma y cada día con una tarea o un propósito que yo me hago. Lo pueden encontrar con toda seguridad en internet o ustedes mismos lo pueden hacer. Simplemente tomar cada uno de los días de la Cuaresma en la que ya vamos avanzando y para todos los días definir una tarea o un compromiso que nos acerque más a Dios, a los hermanos, que nos ayude también a crecer como personas. Por ejemplo, yo estaba mirando uno que aparece aquí en internet y entonces trae, por ejemplo, un día
leer un fragmento del Evangelio, hacer un sacrificio, un tipo de ayuno, pero no necesariamente de comida, como lo estábamos mencionando, sino, por ejemplo, dejar de usar el celular por determinado tiempo, ¿sí? O este día no voy a ver televisión. Cada uno puede hacer algunos sacrificios que le ayuden a fortalecer su voluntad, a crecer entonces en esa virtud y de ese modo, pues luego poder entregarse con más decisión a Dios, a su proyecto, a lo que Él espera de nosotros. Yo creo que eso del ser humano y todos nuestros humanos necesitamos eso. Un compromiso para la semana. Si podemos hacer una lectura también que tenga que ver alusión a la Cuaresma. Eso le ayuda a uno también y el cerebro también se va acostumbrando a otras cosas diferentes, que eso es lo que queremos, salir de esa zona de confort. Por supuesto, y esto nos ayuda porque a veces dejamos los compromisos como así en el aire. A veces los propósitos que hacemos de conversión no nos ayudan porque son demasiado abstractos, muy generales. Decimos, no, es que en esta Cuaresma yo me voy a proponer ser una mejor persona. ¿Pero qué clase de persona? Sí, ¿y eso en qué se hace concreto? Cuando yo me comprometo y digo, esta semana, bueno, el viernes voy a dejar, sí, de comer a lo mejor carne, pero tampoco lo voy a reemplazar por un pescado más fino, que incluso es más costoso, sino que voy a ahorrar algún dinero y eso lo voy a compartir con una familia necesitada. Es algo muy concreto, que luego me puedo preguntar yo, ¿cumplí o no cumplí? Porque cuando lo dejamos así, yo quiero ser una mejor persona, un mejor cristiano, no tengo luego una manera de medir hasta qué punto he logrado eso que me había propuesto. Claro. Bueno, para ahora sí vamos con nuestro compromiso de la semana. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Recordemos que el miércoles de ceniza se nos decía, una de las fórmulas era conviértete y cree en el Evangelio. Pero para yo convertirme y poder creer en el Evangelio, tengo que conocer el Evangelio. Sí. Si no, no puedo realizar eso que se me está pidiendo. Y lo mismo, el primer domingo de Cuaresma siempre se lee el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto. Recordemos cómo respondía Jesús a las tentaciones con la palabra de Dios. Entonces, el compromiso de la semana, tomando esto como referencia, es leer un fragmento del Evangelio cada día. Está bueno. Leer un fragmento del Evangelio cada día. Cualquiera de los Evangelios, el que ustedes prefieran. Lucas puede ser que es el que tenemos en este ciclo C, que estamos viviendo en la iglesia durante este año, o cualquiera. Pero acerquémonos al Evangelio. Es una de las recomendaciones que ha dado el Papa Francisco en muchas ocasiones, que ojalá tuviéramos un pequeño Evangelio o un Nuevo Testamento que podamos llevar en el bolsillo, que siempre llevemos con nosotros. Que hay unos libritos pequeñitos, ¿cierto? Hay unos libros pequeños que se pueden conseguir. Hoy hay aplicaciones para el celular en el que yo perfectamente puedo leer también algo del Evangelio, pero cada día. Porque así como escuchamos muchas voces que son tentaciones, que nos invitan al pecado, a la desobediencia, a placeres desenfrenados que no nos hacen bien, vienen de todas partes. Están en los medios de comunicación, pero también cuando salimos a la calle, a veces en lo que nos dicen las personas, los que supuestamente son amigos, pero no siempre nos llevan por el buen camino. Entonces, para contrarrestar esto, leer un fragmento del Evangelio cada día para que nos acompañe también en este camino cuaresmal y podamos realizar entonces aquello con lo que iniciábamos en el miércoles de ceniza, convertirnos y creer realmente en el Evangelio. Así es. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues hoy los dejamos con este mensaje tan importante. Caminemos en la esperanza. Así es, caminemos juntos en la esperanza. en la esperanza. Entonces ahí un saludo muy especial y bueno,
Padre, entonces nos regala su bendición para ir terminando. Muchas gracias, Rubiel, a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación. Les doy mi bendición para que los acompañe durante este tiempo cuaresmal y que esos buenos propósitos de conversión, de caminar juntos en la esperanza, los podamos realizar y juntos con el Señor resucitemos a la vida nueva que Él nos regala con su resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.